querido amigo, querida amiga, bienvenido, bienvenida a esta nueva transmisión de Conquista tus Límites. El día de hoy estoy muy contento, nos vestimos de manteles largos porque traigo a un invitadazo, es mi amigo, es una persona con la que he hecho negocios, una persona de alta confianza para mí, que ya tenemos más de 15 años de conocernos, admiro su trayectoria, admiro quién es él y el día de hoy les traemos una historia, la historia de cómo ha evolucionado, de cómo ha ido transformándose al paso del tiempo, porque literalmente empezó siendo una persona y el día de hoy va por otro camino que es siguiendo sus sueños. Él es Tony Zimmerman, él es arquitecto, ganador de un galardón a nivel regional, venimos de Guanajuato los dos, y bueno, él fue el que diseñó y construyó la Antorcha del Bicentenario, un monumento muy importante en nuestra ciudad de León, Guanajuato, México. Y bueno, pues él también es inversionista, es empresario y por supuesto se ha dedicado también a toda esta parte del real estate o los bienes raíces. Así que, bienvenido, mi querido hermano. Un placer estar aquí con ustedes el día de hoy. Muchísimas gracias, me siento muy honrado. Y pues bueno, lo importante el día de hoy es platicarles un poco de la evolución que hemos vivido a través del desarrollo personal, a través del método de mi querido hermano que es Ramichel, en el cual estoy sorprendido y hace unos minutos platicamos cómo ha ido esta trascendencia que comúnmente lo vemos como que algo pasó y no sabemos por qué. Sí. Pero realmente hemos caminado un trayecto interesantísimo, el cual yo estoy sumamente emocionado de compartirles el día de hoy, mis estimadas amigas y amigos. Es correcto, pues bueno, vamos a empezar, vamos a entrar en tema directamente. Aquí traemos algunas preguntitas para mi estimado Tony. Y básicamente claro, aquí es, ¿a qué te dedicas? ¿Cuáles son tus mayores logros hasta ahora? ¿De qué estás feliz de alguna manera de poder, de alguna manera lograr hasta este momento? Te voy a contestar con algo que me acaba de bajar de la fuente ahorita. Ajá. ¿A qué me dedico? Me dedico a lo menos posible. Ok. Y te voy a decir por qué. Porque en alguna época que viajé a la isla de Holbox, un lugar sumamente mágico en energía, conocí una persona. Iba con una chica amiga mía y nos encontramos con un tipo que me dejó ese aprendizaje. Cuando me preguntó, ¿tú qué haces? No, pues yo ego. Y él me dijo, ¿y tú a qué te dedicas? Lo menos posible, bro. Dije, a la madre, este cuate trae información de otro planeta. Necesito conocerla. De eso te voy a hablar un poco el día de hoy. A esto me refiero, a cuando me preguntas a qué me dedico a lo menos posible de lo que no me gusta. Y antes estaba lleno totalmente de cosas que en mi ego, en las expectativas de los demás, yo sentía que tenía que cumplir. Yo sentía que tenía que ser el mejor. Yo tenía que sentir que daba más, el extra. Pero en el lugar equivocado. Entonces eso es muy interesante, muy importante y de eso te voy a compartir el día de hoy. Entonces, ¿a qué me dedico? Ok, yo me he dedicado a la arquitectura, al mundo del real estate, que es un mundo sumamente interesante, pero la vida me fue llevando poco a poco a ir soltando ese ego y a través de este camino del desarrollo personal y del desarrollo espiritual, ir dejando un poco el cerebro de lado y empezar a abrir el corazón. Entonces, actuar desde el corazón y encontrar tu camino a través del corazón y desarrollar tu lado humano, tu desarrollo humano a través de esa parte del corazón, ¡wow! Estoy sumamente impactado. Entonces, voy a esto. Obviamente somos seres materiales, tenemos que mantenernos de algo y bueno, por el momento todo este trayecto que he tenido, que ha sido la arquitectura, que ha sido el real estate, que ha sido una pequeña inmersión en el mundo de las finanzas, pues bueno, me permite tener el nivel de conocimiento para actualmente ser inversionista, es decir, hacer lo menos posible. Claro, excelente. Por consiguiente, tengo inversiones en real estate, algunas inversiones financieras y estoy ya en el camino de cumplir mis sueños, entonces por el momento soy un entusiasta de la música y voy para allá. Excelente, perfecto. Pues aquí la primera pregunta que yo te haría sería, vamos a remontarnos un poquito al principio para que el día de hoy nuestros televidentes puedan
conocer un poquito más de esta transformación, porque bueno, ahorita te ven así y con el pelo largo de un lado y ya sabes, pero muchas veces no entendemos de dónde viene todo este contexto. Claro. Entonces, ¿cuáles eran tus sueños cuando estabas en la universidad, cuando estabas a punto de terminar? Porque yo sé que hay muchos chavos que hoy nos siguen, que nos ven en este programa y que de alguna manera es como, bueno, pues yo estoy terminando la universidad, me ha tocado muchas historias en donde los chavos nos dicen, oye, pues no sé qué quiero hacer en realidad de mi vida, o tal vez más o menos tengo una idea, pero no sé hacia dónde voy. En tu caso, ¿cuáles eran tus sueños cuando estabas terminando la universidad? Maravilloso, y gracias por permitirme compartir esta experiencia que creo que es muy importante porque yo la sufrí. La sufrí, no sabía para dónde ir. Tenemos el sentimiento, la creencia de que saliendo de la universidad el mundo es nuestro, ¿sí? Pero en realidad nos enseñan un pedacito así nada más y es muy técnico. Entonces, eso técnico está súper bien, pero ¿hacia dónde lo vas a enfocar? Entonces, precisamente el desarrollo personal te lleva a ese aprendizaje, a ese autodescubrimiento de hacia dónde lo quieres enfocar. Como en mi caso, yo no había descubierto, yo no creía que yo era un artista. Junto con mi equipo que montamos en su momento para el monumento que indicaste ahí del Bicentenario en León, creo que hasta hace unos pocos días me acabo de dar cuenta de que soy un artista. ¿Me entiendes? Es decir, no me caía el 20. Entonces, ¿de qué me sirvió la universidad? Para empezar a explorar por ahí, por donde iba. Pero cuando empecé a trabajar contigo, empecé a dejar mi hemisferio izquierdo, que es el racional, el del ego, pero el hemisferio derecho me decía, ¡hey! Aquí estoy, mano, ven por mí. Y yo, ¿qué es esa vocecilla que me está hablando? No sé. Entonces, este camino de desarrollo personal me sirvió para empezar a hacerle caso a esa vocecilla que yo ya sabía que existía, pero que no le quería hacer caso. Por consiguiente, la conclusión a tu pregunta de la universidad era que mi visión era muy vaga. Era muy vaga. Yo sabía, y recuerdo precisamente el momento y el lugar en la universidad, creo que era octavo semestre, por ahí, en el que yo estaba viendo muchas cosas en la universidad que decía, ¿esto para qué carajos me va a servir? Claro. Me desesperaba estar ahí 8 horas aplastado sin saber qué rumbo tomar. Entonces, recuerdo que una vez estaba en mi habitación que yo rentaba ahí enfrente de la universidad y me dije, ¿realmente yo estoy preparado para algo grande? Dios, me pusiste aquí porque mi vida es algo que va a trascender, es algo que quiero trascender. He luchado muchísimo, ¿pero realmente vale la pena? La respuesta fue sí. Yo creo que ahí empezó esa búsqueda de camino espiritual y de camino de desarrollo humano, que posteriormente mi inconsciente dijo, te voy a presentar a Ezra y lo van a trabajar juntos. Y mano, pues estamos hablando de esto hace, no sé, 5 o 6 años ya que empezamos a trabajar juntos intensivamente. Y pues ve dónde estamos el día de hoy. No, y no obstante a esto que estás diciendo, la realidad es que terminaste la carrera con honores, a pesar de toda esta nube de inconsistencias o de que no tenías idea bien hacia dónde ibas. Terminaste con honores, tuviste múltiples premios y galardones al paso de tu trayectoria, incluso recién saliendo de la universidad. Entonces, lo interesante no es el qué, sino el por qué hacemos las cosas, ¿no? El famosísimo why, es correcto. Entonces quiere decir que no andaba tan equivocado. O sea, mi intuición por ahí andaba. Pero conscientemente yo no sabía para dónde. Entonces tienes razón. Cuando integras tanto tiempo y esfuerzo en algo, es porque sí disfrutas una cierta parte, ¿estamos de acuerdo? Claro. Pero conscientemente no sabes para dónde y eso genera miedo. Cuando empiezas a hacerte consciente qué es lo que trae ese miedo y lo empiezas a trabajar, te das cuenta que es una ilusión. Pero como es algo que es desconocido para ti, te empieza a frenar. Entonces, en mi proceso de desarrollo personal contigo, creo que lo más fuerte que hemos trabajado es esa parte del miedo. Es decir, ¿qué es el miedo? Es desconocimiento, ¿ok? Lo que desconocemos vamos a conocerlo. Y a través de eso se va a eliminar el miedo. ¿Y por qué empezaste tu camino de desarrollo personal? O sea, ¿cuál fue como el disparador o el trigger que generó esa búsqueda? Creo que eso lo sabes mejor tú que yo. Sí, claro, pero es una pregunta para ti. Ok. Recuerdo, precisamente. Fue en una casa, precisamente, que yo construí. Fue donde tomamos el primer curso. Fuimos tus conejillos de indias.
Y la verdad, pues bueno, resultó bastante bien. Sí, sí. Creo que esa vez fue mera intuición. Fue algo que nos ofreciste, nosotros decidimos tomarlo. Y yo creo que fue meramente inconsciente, fíjate. Pero después de eso, yo decidí, si te fijas, éramos 3 o 4 y los demás, adiós. Y yo dije, hay algo, y ya recordé, era una relación. Era una relación de pareja. Ah, no, pero espérate, ese fue el segundo que tú tomaste. Sí. Ese fue el segundo, el primero fue uno Cierto, pequeñito, en un centro holístico. Sí. Ese fue el primero que abrí en León, Wow. de ese tema. Wow. Y después te gustó y juntaste a los otros 2 amigos. Sí. Y les dije, órale va, vamos a hacerlo. Y lo hicimos en esa casa que habías construido. Ese fue el segundo. Cierto, fue el segundo. Sí. Y yo seguí retomando porque tenía un loop del cual no podía salir Sí. de una pareja sentimental. ¿Sí? Ujú. Entonces, fuimos descubriendo información poco a poco, la fuimos integrando y no fue a la primera. ¿Sí? De hecho, yo siempre me jacto con Ezra desde mi lado del ego de ser su mejor alumno. La realidad es que yo creo que soy el peor. Pero algo que sí soy el más terco. No, ha sido consistente. Gracias. Gracias. Entonces, yo creo que sí viene de esa parte de que había un disparador. En mi parte fue el disparador. Y fíjate, inclusive ahorita me estoy contestando cosas que no me daba cuenta. Era el corazón. Venía por el lado del corazón. Estaba la mente controlando tanto todo que no me dejaba escuchar esa vocecilla interior. Y en ese momento, ¿qué preguntas te hacías? O sea, porque aquí de alguna manera quiero mostrarle a nuestro público qué preguntas te hacías tú, porque hay una frase que dice everyone see the glory but no one saw the story. Todo el mundo ve la gloria pero nadie vio la historia, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué preguntas te hacías cuando estabas confundido, cuando estabas deprimido, cuando no estabas bien? Porque ahorita pues te ves a todo dar y todo está genial y está avanzando y estás evolucionando, pero esto no fue desde antes, o sea, esto no fue al principio. Está muy claro para mí. Mis preguntas eran sumamente borrosas, vagas, y me voy a permitir decirlo, estúpidas, ¿sí? Victimizables, victimistas. Creo que la más sencilla es ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? En lugar de rascar en el trasfondo. O sea, ¿por qué a mí? Bueno, es una realidad que tú te creaste. Una buena pregunta sería, ¿por qué la creaste? Y porque no entiendo. Ok, ¿qué no entiendes? No entiendo por qué me pasa esto a mí. Ok. ¿Crees que haya un disparador? Entonces, si te empiezas a hacer las preguntas correctas, empiezan a aparecer las respuestas correctas. El problema es que yo estaba tan sumido en mi mente, en mi ego y en mis problemas que eran totalmente ilusorios, que no hacía las preguntas indicadas. Y cuando empecé a estudiar contigo este tema, fue el procedimiento a través del cual pudimos ir descubriendo cuáles preguntas eran las que valían la pena, que nos iban a llevar a las respuestas que nos iban a hacer cambiar todo un rumbo de vida. Sí. Digo, y me pongo muy serio en esta parte porque estuvo muy cabrón, pero lo hemos superado. Sí, claro, pero ahora aquí de alguna manera estoy haciendo esta entrevista porque creo que allá afuera hay un mito, ¿no? Al final, tanto tú como yo somos millennials. Sí. Esa es una realidad. Sí. Y hoy han satanizado un poco a los millennials en general. Y también los millennials podemos ser... Pero somos la onda, somos los que vamos a cambiar el planeta, cabrón. Claro. Pero a lo que voy es que, o sea, podemos ser también personas centradas, podemos ser también personas que se concentran. O sea, no nada más somos un desmadre, ¿me explico? Sí, que no quiero trabajar y no solo quiero vacaciones. No, lo que pasa es que somos bien chingones, cabrón. Por supuesto. Y a los demás les da coraje. Ok, a ver, cuéntanos un poquito a quiénes admiras y por qué. O sea, ¿por qué surgió esa como necesidad de seguir a esas personas? O sea, que de alguna manera te inspiran el día de hoy, ¿no? Claro. Te voy a dejar que guíes mi pregunta. ¿A quién admiro? Dame un tema, porque son muchas personas. Dame un tema, dime. Bueno, yo conozco 2 muy específicas, ¿no? Ok. Que es Richard Branson y Steve Jobs. Ok, vas a empezar por el tema de la chamba, gracias, por lo más aburrido. Muy bien. Ok. Sí, definitivamente. Y de hecho, ayer tuve una revelación. Y conviví con una persona que me cambió la vida. Y resulta que los dos hemos conocido en persona a Richard Branson. Estuvo, wow, increíble. La atracción es tremenda. Sí, Steve Jobs para mí es una persona sumamente importante porque me consta
que no era la persona más inteligente del planeta. Era un empresario de poca madre. Él simplemente tenía una idea y decía, puta, o sea, esa es mi aportación en la Tierra, la idea. No tengo que saber desarrollarla. Lo que voy a hacer es hacerme las preguntas correctas. Uh-huh. Para encontrar las personas correctas que saben hacer la cosa correcta para lograr correctamente lo que yo quiero lograr. ¡Wow! En la universidad, ¿qué aprendí? ¿Qué me enseñaron? Hazlo tú, hazlo tú, hazlo tú. Render, hazlo tú. Proyecto, hazlo tú. Clase de humanidades, hazla tú. ¿Yo para qué carajos quería esa clase que no me enseñaba nada? ¿Sí me entiendes? Pero bueno, tienes cosas que aprender, desde luego. Entonces, Steve Jobs, esa parte es el... No todo lo tienes que hacer tú, Uh-huh. mi hermano. Y entre más compartas, repartes el pastel. Es un pastel sumamente infinito. Uh-huh. No pasa nada. Y también otra cosa. La determinación por las cosas. La determinación de Steve Jobs era... ¡Wow! Lo llevó hasta la muerte. Lo llevó a la muerte su determinación. Quizá es triste para algunos de nosotros, pero no sabemos si él fue triste o no. A lo mejor al final sí, ¿no? Pero a lo mejor esa satisfacción también que le dejó era su misión en la vida. Es decir, yo no me voy a ir de aquí hasta que logre esto. Uh-huh. ¿Sí? Era un sentimiento de superación increíble que a lo mejor iba muy, muy empujado por el ego. Eso no lo podemos saber, ¿no? Pero al final de cuentas son tantas las historias humanas que lo importante no es satanizar lo malo, sino resaltar lo bueno, ¿no? Entonces, por eso para mí Steve Jobs es wow. Sin embargo, hemos platicado también en múltiples ocasiones el desequilibrio que él traía. Yo sabía que era lo que ibas a decir. Es Exactamente. correcto. Podemos lograr en la vida todo sin matarnos. Uh-huh. ¿Sí? Lo que pasa es que ahí es donde entra el ego. Tengo que. Y me quedan 3 años de vida. Y me dio cáncer. Ese cáncer muy probablemente se lo generó él mismo. ¿Sí? Seguramente. Cuando actúas desde el miedo y no desde el amor. Uh-huh. Entonces es un tema sumamente interesante del cual yo sé posteriormente vas a tratar aquí con nuestros queridos amigos. Entonces Steve Jobs realmente por eso para mí es una influencia tan fuerte en el ámbito empresarial. Pues dije, el lado... Elon Musk también. Elon Musk, y lo estamos viendo ahorita con las noticias que están saliendo, que no sabemos si ciertamente qué grado de verdad contengan, pero de que está sufriendo en su vida personal por esta cuestión empresarial que está queriendo lograr. Entonces, regresando un poco al tema de Steve Jobs, fue la cuestión de lograr algo que se creía totalmente imposible. Y su último invento, o sea, no fue el iPhone, o sea, este cuate empezó a cambiar el mundo desde 1980. Uh-huh. ¿Sí? ¿Cómo te explicas que pasábamos de una máquina de escribir a que este cuate dijo, ¿cómo carajos paso a hacer esto físico a un tema un poco más energético, o sea, digital? Lo digital contiene una gran parte ya de energía. Entonces, por eso para mí Steve Jobs tiene una parte como muy, muy sublime entre el tema material y entre el tema espiritual. Y ahora, Richard Branson es toda una fiesta. Yo me puedo hablar de él 2 horas enteras. A mí. Que de hecho has estudiado sus biografías. Sí, totalmente. O sea, me fascina. Inclusive ahorita estoy empezando a leer su libro, que de hecho me lo regalaste, que es Finding My Virginity, si mal no recuerdo, encontrando mi virginidad. Y es maravilloso porque Richard tiene una energía tan positiva, tan de amor por el mundo, de luchar, o sea, de luchar positivamente, me refiero de tener un esfuerzo, pero sin matarse y disfrutarlo. Por cierto, no sé si nuestros televidentes sepan quién es Richard Branson. Richard Branson es el fundador de la aerolínea Virgin y tiene múltiples empresas alrededor de este branding de Virgin, incluyendo Virgin Galactic, que se dedica a temas aeroespaciales y algunas otras bastantes, ¿no? Respecto Más a eso. de 300 empresas. Así es. E inclusive ahorita sacamos el tema de Elon Musk y en un problema de atorón de lana de Elon Musk, ¿quién crees que le puso dinero? Claro. Para Hyperloop. Entonces, wow, Dios los hace y ellos se juntan. Son personas que tienen esta misión en la vida de cambiar la vida humana para lograr cosas extraordinarias. Entonces, ¿por qué para mí se me puso la piel chinita? ¿Por qué para mí Steve Jobs y Richard Branson son 2 personajes que conjuntos para mí son wow? Porque Steve es como esa parte del strive, de esforzarse y darlo todo por lograr algo. Y Richard es como, relajaos, carnal. Tranquilo, todo se puede y vamos a llevarla bonito, todo va a salir bien. Así es, excelente. Muy bien, pues esta parte
¿Le podemos cortar ahí, Sam, para apagar el celular? Excelente, pues bienvenidos después del corte. Estamos regresando aquí con Tony Zimmerman, Gracias. arquitecto, filántropo, ya que va para allá. Estamos también en la parte de la música, de las inversiones, de las bienes raíces, que bueno, ha venido desarrollando al paso de su trayectoria. Y estábamos hablando, antes de irnos a corte, del tema de a quién admira, y porque hablamos un poquito de Steve Jobs, hablamos un poquito de Richard Branson, y estamos entrando en este momento a esta parte ya de, ok, esa fue la parte laboral de la que él se agarró, porque siempre les he dicho que el éxito deja huella y que de alguna manera hay que buscar a una persona que ya logró lo que tú querías o que ya de alguna manera se desarrolló como tú tienes esa idea de desarrollarte, y eso fue precisamente lo que hizo Tony. Y ahora vamos a entrar a la parte personal. ¿A quién admira en la parte personal? Empezando por una persona que ha sido una influencia muy importante para él, sobre todo en el tema de su autoría en la música, porque está en ese camino de desarrollarse como artista y músico. Y bueno, bien sabemos quién es, que es Anthony Kiedis, ¿no? Platícanos. Muchas gracias. Bueno, ¿quién es primero? Porque hay algunas personas que no lo ubican por nombre. Sí, claro, y no, te puedo hablar de muchísimas personas que me han influenciado y me han llevado a cosas maravillosas en la vida. Uno de ellos es Anthony Kiedis, frontman o vocalista o lead singer de los Red Hot Chili Peppers, que es una de las bandas que más admiro. Precisamente por ese poder de lucha, ¿no? Él se considera un guerrero, un indio guerrero, ¿no? El cual ha tenido que pasar cosas increíbles en la vida, y te puedo hablar de que los Red Hot Chili Peppers son una de las bandas más longevas de la historia del rock, y no del rock, hard rock, sino del rock alternativo. Así, estos cuates han salido de la caja cuantas veces han podido, o sea, han hecho mix de música de hard rock pero con funk, que el funk es música totalmente negra, ¿no? Y es un tema que si tú escuchas el funk no tiene nada que ver, o sea, como que no la ligas al principio, pero a final de cuentas estos cuates, lo que me fascinó es que nunca le tuvieron miedo a nada. Inclusive tenían un reto. Hay una canción de ellos que se llama Thunk in the Dirt. Era un juego que ellos hacían cuando iban caminando en la calle y de repente decían Thunk in the Dirt. Thunk in the Dirt significa lengua en la mugre. Entonces quien le decía y señalaba al otro tenía que agarrarse en la calle y lamer la calle, no importaba lo que hubiera. O sea, era una locura, pero era como decirlo así, tal cual. Ingesu, ¿no? O sea, sí, me vale gorro, salte la caja, hazlo, no pasa nada, no te vas a morir, ¿sí? Entonces, los Red Hot Chili Peppers han pasado por una historia de salida de miembros. Han tenido como 5 o 6 guitarristas, han tenido 3 bateristas. Los únicos que han permanecido son Tony Kiedis y Flea, que es otra persona que admiro totalmente y que de hecho su biografía está por salir, si mal no recuerdo, en 3-4 meses, y va a ser muy interesante. ¿Es el baterista? Flea es el bajista. Ah, el bajista. Que de hecho su nombre original no tiene gran trascendencia, pero es Michael Balsari, pero su apodo es Flea, que es pulga, chiquitito. Dice, sí, soy una pulga, pero te vale madres. O sea, soy genial, ¿no? Entonces, esa parte me ha impactado mucho y me ha ayudado a crecer mucho a través de que cuando te viene una dificultad, en lugar de verlo como un problema, velo como una oportunidad. Entonces, estos cuates pasaron por un exceso de drogas sumamente amplio, en el cual murió por un exceso de drogas su guitarrista original, y eso llevó a la banda a un tema muy, muy oscuro. Pero posteriormente llegó un chamaco de 18 años que es John Frusciante, que es uno de los genios más grandes que ha existido en la música en cuestiones de la guitarra. Entonces, por eso para mí ha sido súper importante esta influencia que he obtenido de ellos. Y en la música podemos ver historias fascinantes, porque en la música comúnmente se desnudan de todo lo material. Dicen, yo lo que quiero es vibrar, quiero sentir esa energía. El dinero ya vendrá, y mágicamente sucede. Entonces, por eso para mí ellos son una influencia sumamente positiva, como te puedo hablar de muchos ellos, como entre ellos Dave Grohl de Foo Fighters, que también es una cuestión impresionante. Y para mí, ¿sabes qué? Para mí Dave Grohl es como el Richard Branson de la música, porque ha pasado por tantas cosas y se ha levantado tantas veces, y jamás lo he visto en una foto triste. Uh-huh. Siempre con una sonrisa, siempre se está divirtiendo. Cuando graba sus videos son maravillosos, se burla de él, se burla de lo que le pasa, y wow, o sea, eso me fascina y me tiene, como dirían los españoles, me tiene flipado. Excelente, excelente. Muy bien, pues me gustaría que nos platicaras también un poquito, Tony, de cómo consideras que ha sido tu evolución
desde hace más o menos 5 años que inició toda esta búsqueda y todo, o sea, ¿cuál ha sido tu evolución? Si tú pudieras verte a ti mismo en tercera persona desde hace 5 años y pudieras compararte con el yo presente que eres, ¿qué ha cambiado? ¿Cuál ha sido la diferencia? ¿Se cumplieron tus expectativas de ese momento o cambiaron totalmente? ¿Qué fue lo que pasó? Wow. En realidad lo que siento es que cambió tanto mi percepción de la vida, tanto las situaciones que me pasaron, que te puedo decir que siento que soy otra persona totalmente. Inconscientemente, si conscientemente no me daba cuenta de los cambios que se iban generando, porque son tan graduales, es día tras día, pam, 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 que cuando llegas al punto, dices, nada más llegué. No. Lo que pasa es que fue cambiando poco a poco. Y como el cambio es gradual, no lo percibes, ¿sí? Como cuando vas bajando de peso, ¿no? Digo, no existe una magia para bajar de peso 10 kilos en 2 días, ¿estás de acuerdo? Entonces de repente volteas 6 meses después y dices, wow, tengo este cuerpo, claro, pero no te ibas dando cuenta porque ibas día por día, ¿sí? Creo que eso fue lo que me fue sucediendo, esa evolución que fue más o menos constante, como tú bien lo dices, hay sus puntos bajos, hay sus puntos altos y todo se vale, a veces te cansas, te das un break, el chiste es nunca desistir, ¿sí? Como decía Napoleón Hill. No, este es de Napoleón Bonaparte, ¿sí? Okay. Lo importante no es ganar todas las batallas, sino nunca desanimarse. Bueno, no gané esta, no pasa nada, viene la siguiente, pum. Y hay que saber cuáles batallas escoger. Eso es lo más importante. Porque yo hace 2 años elegí tomar una batalla que me desenergizó totalmente. No la elegí correctamente. Pero bueno, gracias a Dios aquí estamos. Y ahora sé qué batallas son las que debo tomar y cuáles son las que no debo tomar. Entonces, en conclusión a esta pregunta que me haces, siento que soy una persona totalmente diferente. Muchas de mis expectativas que no estaban en mi corazón, poco a poco fueron desapareciendo. Y las que estaban en mi corazón y no me di cuenta cómo fueron sucediendo, mágicamente fueron sucediendo. Por ahí hay una frase que a mí me gusta mucho de un maestro hindú que siempre digo que cuando pude pronunciar su nombre me sentí muy orgulloso. Porque este cuate se llamaba Nisargadatta Maharaj. No, pues sí. Y Nisargadatta Maharaj precisamente decía que lo que pasó fue lo único que pudo haber pasado y fue perfecto para tu evolución. Y eso es precisamente lo que he visto contigo, en realidad con muy poca gente que ha pasado por mi proceso de one-on-one en coaching táctico y demás. Y es algo que a mí me llama mucho la atención, por eso te invité el día de hoy. Gracias. Para que nos pudieras compartir toda esta parte, pero sobre todo, bueno, también te he visto en momentos altos, en momentos de éxito, en momentos de aplausos, te he visto en momentos públicos, te he visto en momentos de mucha risa, te he visto en momentos de mucha oscuridad también. Yo sé cuáles. Tú sabes cuáles. Pero te he visto también en momentos de mucha tristeza, de mucha oscuridad, en donde, pues, de alguna manera también se te han salido las lágrimas, que has estado de rodillas en ciertos puntos. Y en la mayoría de las entrevistas se habla de lo bueno, de lo bonito, de lo padre. Pero me gustaría saber, cuando has tocado tu lado oscuro, ¿qué te ha ayudado a salir de ahí? Porque, digo, cualquier persona entra en el lado oscuro, pero no cualquier persona sale, ¿no? No, bueno, yo en el lado oscuro le andaba bajando el puesto a Darth Vader. Sí. ¿Qué se hace que te hable? ¿De cuando he estado en el lado oscuro? Cuando has estado literalmente en tu mierda, tal en cual. Mi mierda. ¿Cómo sorteaste esa situación y cómo decidiste tomar otro camino? ¿Cómo saliste de ahí? Ok. Y sí, considero que realmente de donde más se aprende no es del éxito, sino de los fracasos. ¿Sí? Y son 2 impostores en la vida realmente, el éxito y el fracaso. Ok. Yo creo que hijo, voy a permitirme hacer una referencia a la música que es maravillosa y al arte. Nómbrame, por favor, 1 o 2 obras de arte que hayan venido de un momento de luz, que hayas aprendido algo. ¿Una obra de arte que haya venido de un momento de luz? De alguien que me sepas decir. ¿Alguna obra como, por ejemplo, de lo que quieras. El David de Miguel Ángel? Ok. Porque él decía que, o sea, dentro de su historia y todo, cuando leí su biografía, él decía que él simplemente se mostraba tal cual es ante las piedras de
¿De qué material es el mármol, si de mal no mármol? recuerdo. Ajá. Que se iba a los depósitos de mármol horas mirando las piedras y que a pesar de que él se sentía triste, a pesar de que él se sentía mal y que quería en realidad cambiar el mundo a través de una escultura, de una obra de arte tal cual, una obra maestra, que él no sabía de dónde iba a venir, en el momento en que él hace el David y le dicen, wow, es que eres magnífico y todo, él decía, yo no fui, yo fui un canal. La realidad es que la piedra me llamó y yo lo único que hice fue quitarle lo de alrededor. Me acabas de contestar la pregunta, pero no venía de un momento de luz, venía de un momento de oscuridad. Bueno, ¿Sí me entiendes? Sí. Eso era, o sea, le atinaste exactamente, o sea, no pudiste haberme dado una mejor respuesta. Los momentos de oscuridad sirven para percibir la luz. Si estás rodeado de luz, no ves más luz. Hay veces que necesitas entrar en la oscuridad, concentrarte en esa oscuridad y darte cuenta de que tú eres luz. Entonces empiezas a iluminar esa parte de oscuridad, ¿sí? Entonces me refería a esto en la música. Era una reflexión que hacía el otro día. ¿Cuántas grandes obras de música han surgido de la felicidad? Puta. Compáralas contra los de momentos de oscuridad. Una a 100, quizá. Entonces, es una de las reflexiones que puedo tomar. Y era una reflexión que escribí, que después la vi escrita y dije, wow, o sea, ¿cómo me estoy conectando con esto? A que cuando estás feliz, estás tan ocupado de ser feliz y se siente tan chingón que no creas tanto. Estás ocupado, poca madre. Pero cuando viene la bajada, qué rollo, reflexionas. Se te sale el corazón, lo desencorazas y creas. Entonces, en la música, los momentos de melancolía, los momentos bajos de tristeza, de extrañar, creas obras maravillosas. Y esto es una alquimia llamada catarsis, que es una chulada. Y que bien decía Facundo Cabral que en la soledad es donde te conoces, y que es algo esencial para vivir, y que no debemos de temerle a la soledad, porque en ese momento de oscuridad, en ese momento de soledad, en ese momento de preguntas, ahí es donde te reconfiguras, en donde te reencuentras, aunque también hay muchas personas que se pierden. Que se quedan, es correcto, ¿no? Es correcto. Es continuar siendo la luz en la oscuridad. Y voy a retomar un tema de Facundo Cabral ahorita que lo sacaste, que es uno de mis mejores amigos, Facundo Cabral. Y dice así, los romanos tenían una idea tan alta de la felicidad, que muy pocas veces la lograban. Y eso les daba una melancolía tan increíble que les daba un sentimiento de placer. Es decir, también se puede disfrutar estando en el lado oscuro. Y bien dice Walter Rizzo, también otro de mis maestros, él dice que la felicidad perpetua no existe, ¿no? Que hay momentos en donde podemos permitirnos estar abajo, ¿sí? Y de alguna manera también aprender de ese amigo, porque te voy a decir una cosa, cuando éramos niños, ¿cuántas veces nos decían, no te enojes, no llores, ¿no? No te lo permitas. Exactamente. Entonces, no aprendimos a habitar esos sentimientos, no aprendimos a habitar esas querer emociones. No estar en cuando caes. Así es. ¿No? Entonces, de alguna manera es como aprender de ese lado oscuro. Y también estaba leyendo, no recuerdo de dónde lo leí, pero fue algo interesante que me hizo reflexionar. Decía, si tú te pones ante el sol y el sol, o sea, genera mayor luz, más grande va a ser tu sombra, ¿no? Wow. Entonces es de alguna manera esta correlación que hay, ¿sí?, entre la luz y la oscuridad, que es, pues ok, Gandhi estaba acá en el termómetro arriba, en lo positivo, en esta alquimia, si tú quieres, pero él decidió alimentar esa parte. Si nos íbamos para abajo del termómetro, probablemente tenía el nivel de frialdad y terrible. Exactamente, de maldad tal vez de un Hitler. Pero él decidía no alimentarlo. Exactamente, ¿no? Entonces, en otras ocasiones he platicado una historia de los dos lobos, que bien te la sabes, ¿no? Sí. De esta historia que está el lobo blanco y el lobo negro, que representan el yin y el yang, o la luz y la oscuridad, el bien y el mal. Y que estaba el líder de una tribu en, me parece que Estados Unidos, si no mal recuerdo, creo que de indios norteamericanos. Exactamente, sí. Indios norteamericanos. Y que estaba un niño preguntándole a su abuelo que cuál de los dos ganaba, porque los dos tienen la misma fuerza. Y el abuelo le responde, el que alimentas, ¿no? Correcto. Entonces la pregunta aquí es, ok, ¿por qué a veces alimentamos nuestra parte de luz y por qué a veces alimentamos nuestra parte de oscuridad? Y yo, desde mi punto de vista, creo que es necesario
para poder encontrarnos a nosotros mismos dentro del camino, porque tanto a ti como a mí, como a mucha gente le ha pesado el estar solo, la oscuridad, el decir, híjole, ¿quién soy? ¿A dónde voy? Y todo, pero gracias a ese momento o a esos momentos, pues finalmente nos forjaron. Yo siempre he dicho que si podemos echarle la culpa a nuestros victimarios o a la gente que nos hizo daño en nuestra historia, de todo lo que está jodido, de todo lo que está mal en nuestra vida, también podemos echarles la culpa de todo lo que está bien, de lo que somos ahorita, de quiénes somos y en quién nos hemos convertido, porque gracias a esos momentos o a esas bifurcaciones o a esos puntos de inflexión. Hoy somos quien somos. Totalmente, y me gustaría dar una metáfora aquí sobre la gasolina. Porque a mí me pasó, justamente un momento muy bajo que tuve fue en marzo. Y llegué tan bajo. No había llegado tan bajo, entonces no lo había percibido. Llegué tan bajo que dije, de aquí ya no quiero bajar. Y utilicé todo eso como energía. Lo utilicé como un catalizador. Lo utilicé como una gasolina para un cohete. Y literalmente me compré un cohete. Y todos los días en la mañana digo, 5, 4, 3, 2, 1. Y esa es mi energía para irme para arriba. Sí. ¿Cuándo has visto que un cohete tenga la gasolina en la parte superior? Nunca. Está abajo, porque es la propulsión. Entonces, cuando estás abajo, usa esa parte para propulsarte hacia arriba nuevamente. Y como dices, no es un estado eterno. Bueno, hay cosas que inclusive a lo mejor no dependen de nosotros, pero sí depende de nosotros cómo vemos esos eventos neutrales que suceden en nuestras vidas. Incluso en esta metáfora que estás diciendo, la realidad es que para despegar tiene que gastarse más del 90% de su combustible venciendo todas las fuerzas que están en contra. Las resistencias. Las resistencias. Y después de pasar la estratosfera y todo el rollo ya es de bajadita de alguna manera. Así es. Pero en ese despegue, ¿cuánta gente va despegando con muchísima fuerza? Y de repente... gracias, ya no aguanté. Y el cohete otra vez, pum, va para abajo. Pero ibas en el camino correcto. Entonces, eso es lo que pasa cuando dejas el desarrollo personal. Exactamente. Totalmente de acuerdo. Excelente. Pues creo que está siendo muy valiosa toda esta información. Y claro, gracias. Me encantaría preguntarte, Tony, sí, ¿por qué le dirías a la gente que es primordial, y no digo importante, digo primordial, invertir en el desarrollo personal de uno mismo, invertir en ti, y no digo gastar en ti, porque mucha gente cree desafortunadamente que es un gasto? Sí. Y me gustaría preguntarte también, por mera curiosidad, el por qué eliges y sigues eligiendo hasta el día de hoy específicamente mi método, o específicamente el que yo tenga el honor de acompañarte en este camino. ¿Por qué este método y por qué no otro? Qué curioso me saliste. Y aquí voy a sacar otra metáfora de Facundo Cabral que dice... No es una metáfora, perdón, es una frase que él dijo. Los que preguntan avanzan y los que preguntan se quedan. Pues tienes que hacerte preguntas en la vida. Y las respuestas van a empezar a aparecer. Por consiguiente, esto que me indicas de por qué vale la pena y por qué he seguido invirtiendo en mi desarrollo personal, es porque efectivamente no es un gasto. En términos administrativos, empresariales, del cual les puedo hablar un poco, un gasto es aquel egreso que tienes que realizar para que suceda algo de tu operación, pero que directamente no te va a dar un beneficio. Comúnmente por eso vemos los gastos como algo negativo. Es algo que tengo que pagar a huevo para que jale la cosa, pero no es lo que me propulsa. Una inversión es lo que te propulsa, ¿sí? O sea, tú inviertes un peso y eventualmente vas a tener unos 50, eventualmente vas a tener 2, eventualmente vas a tener 3. Entonces, precisamente por eso, para los que tengan el hemisferio izquierdo muy desarrollado, no es un gasto, es una inversión. Ahora, ¿por qué es una inversión? Porque precisamente te hace crecer, te hace entender cosas que no veías antes. Va a haber información, y créanme, me ha sucedido. Hoy, cuando venía aquí camino a grabar esta maravillosa entrevista con Ezra, ayer tuve unas informaciones que pude percibir. Iba pasando por las calles y decía, wow, esa palabra la vi ayer. Wow, este concepto lo vi ayer. Si yo hubiera pasado por esa misma calle y yo no hubiera recibido la información de ayer, yo hubiera ido en blanco, pensando en otras cosas, es decir, en base a la información de la cual yo ya disponía. Por consiguiente, es importantísimo llegarse a información, porque esa información la catalizas, la conviertes en conocimiento y pasan 3 cosas maravillosas en la vida.
El pensamiento es la primera. El pensamiento da paso a las palabras, que las palabras son la manifestación fonética de tus pensamientos. Y la que más nos importa en este papel, en este mundo físico de la Matrix, es la acción. La acción es la materialización de la expresión fonética de tus pensamientos. ¡Wow! ¿Qué necesitas para eso? ¿Cuál es el insumo? ¿Cuál es la gasolina? La información. Entonces, lo que nosotros hacemos cuando trabajamos esa parte del desarrollo personal es allegarnos de información. Y no cualquier tipo de información, sino que con tu coach, por ejemplo, con Ezra, que es un ser de luz maravilloso para poderte allegar de esa información que tú necesitas, que creo que eso es en lo que tú te has especializado mucho, en leer a las personas y saber qué es lo que necesitan. Es decir, tú ya tienes las preguntas adecuadas que las personas no saben que se quieren preguntar y las allegas a esa información que posteriormente se van a convertir en pensamientos, posteriormente en palabras y al último en acciones que van a hacer que su felicidad y su plenitud lleguen a un nivel de skyrocket tremendo. Entonces, esa sería mi conclusión de por qué tienes que invertir en tu propia persona. Y les voy a poner un tema muy sencillo de entender, y es con los coches. Es algo que todo el mundo manejamos. Cuando alguien te pregunta, si te dijera, no importa cuánto dinero cueste, ni importa ni el ego, ni si está bonito o está feo, ¿sí? Tú quieres llegar de aquí a 100 kilómetros, porque en 100 kilómetros está tu felicidad, vamos a suponerlo, o está tu meta. Entonces, hay dos coches. Hay un coche que, bueno, inclusive tres. Hay una moto, hay un coche de 4 cilindros y hay un V8 supercargado y te vale madres cuánto va a gastar de gasolina porque tienes todo el dinero del mundo. Y entonces, en ese Lamborghini, vamos a ponerle naranja, porque me fascina el naranja con un poco de gris y un poco de negro. Ese Lamborghini te va a llevar a tu felicidad o a tu meta en 10 minutos. El otro coche, 4 cilindros, te va a llevar en 4 horas. Y esa moto te va a llevar en 10 horas. La moto es riesgosa. Te puedes meter un madrazo y no tienes protección, ¿sí? Puedes tener hasta la muerte. En el coche 4 cilindros no traes potencia, te sientes impotente porque quieres acelerar más, pero tu vehículo ya no da más. Y en el Lamborghini vas a toda madre y escuchando musiquita, los Red Hot Chili Peppers, y vas poca madre y llegaste. Ese coche eres tú. ¿Cuánto te vas a invertir? Una moto en la que en cualquier cruce puede pasar el del Lamborghini, por ejemplo, y ¡pum! ¡Ay, perdón! Valiste madres. O en el coche 4 cilindros que está mejorcito, pero que te frustra que no acelera más y hace ruidos. O en el Lamborghini que vas... Es más, la gente ni te vio pasar. Y eso es lo que pasa. La gente no te ve crecer. Porque de repente voltea 3 años después y dice, ¡oh! ¿Cómo lo hiciste? ¿Por qué tienes tanto dinero? ¿Por qué eres tan feliz? ¿Por qué tienes esa mujer tan hermosa a tu lado? Brother, pues es que tú ibas en la moto y yo iba en Lamborghini y ni me viste pasar. Y así pasa en realidad. Entonces, lo que pasa es que muchas veces tenemos resistencias de pensamiento a lo que podemos tener o no tener. Y eso lo hemos trabajado muchísimo tú y yo, y lo agradezco muchísimo tanto a ti como a los poderes superiores que me han hecho entender todo esto. Entonces, creo que si no les queda claro con este ejemplo material, ya encontrarán algo que en su realidad les haga ese clic. Pero en realidad deseo que esto el día de hoy, con este ejemplo muy práctico, sepan que pues yo creo que todos queremos un Lamborghini, nada más que a veces no nos la creemos. Pero ese Lamborghini somos nosotros, incluidos pueden ver su cuerpo como ese Lamborghini. Entonces también tienes que trabajar tu cuerpo y es una cuestión que comúnmente olvidamos. Incluso acabas de decir algo interesante. Dentro de este mismo parámetro de los autos y todo, es algo que también yo he venido utilizando hace tiempo como vehículo, tal cual. Ajá. Porque en este caso lo tomas como, ok, nosotros somos ese vehículo. Pero también en el tema de cómo, o más bien a través de qué tú decides desarrollarte. Porque me ha tocado muchísima gente que llega y me dice, es que ya leí todos los libros de desarrollo personal, y todos, entre comillas, pendejamente decimos todos, pero ya leí todos los libros de desarrollo personal y no funciona. Ya tomé los cursos de desarrollo personal y no funciona. Es que yo ya fui con el psicólogo y no funciona. Es que yo ya tomé coaching y no funciona, ¿no? Entonces, la pregunta no es por qué no funciona, la pregunta es por qué no te funciona.
que es diferente, ¿no? Entonces sí, efectivamente hay mucha gente que sí, o sea, es un Lambo o es un Ferrari que tiene 7 velocidades, pero que van manejando en primera y en el lodo, ¿no? O sea, que de alguna manera no está diseñado ese automóvil para estar en el lodo, o sea, cuando podría estar en un autódromo y darlo todo en su rendimiento, por ejemplo, ¿no? Pero también tomando este mismo ejemplo, yo considero que hay métodos que son muy tediosos, muy tardados, muy complejos, ¿no? Y yo creo en métodos, como en este caso el coaching táctico, que fue algo que creamos nosotros, Sí. que no tampoco viene desde la parte del ego, pero creo que es un concepto que diseñé desde una necesidad propia de salir rápido adelante, ¿no? Porque creo que nuestro recurso no renovable más importante es el tiempo. Claro. Entonces yo cuando empecé a tomar yo coaching, antes de hacerme coach y demás, fue un momento en donde yo decía, bueno, incluso con una psicóloga que quiero mucho también, en su momento le decía, oye, ¿cuánto tiempo me va a tomar salir de este estado? Porque ya estoy harto, porque ya, o sea, quiero que me digas cuánto. No veo avance. Semanas, meses, cuánto, ¿no? Y al final, pues me aventé más de un año en un programa. Yo decía, bueno, debe de haber cosas más rápidas, debe de haber métodos en una total inmersión, porque es como dice Tony Robbins, es diferente meterte a entrenar natación, por ejemplo, yo que estuve en triatlón, es diferente entrenar natación 1 o 2 veces a la semana a entrenar 2 veces al día, ¿no? Claro. Entonces podemos avanzar muchísimo más rápido. Entonces considero que también el vehículo que tú elijas para tu vehículo, que en este caso eres tú, también es algo de extrema importancia, porque tú puedes tener toda la emoción y toda la motivación del mundo, pero si no lo aplicas con estrategia, nada va a suceder. Será un placer responder a esa pregunta y la tengo muy clara. Y va por el tema de los pensamientos, palabras y acciones. Comúnmente la psicología, los métodos de la psicología van súper enfocados a los pensamientos y un poco a las palabras. Considero que lo que ayuda muchísimo en el método que aplicas tú es el tercer paso, que es el más importante: accionar. Accionar. Creo que pones ciertos cimientos en el pensamiento, una estructura importante en las palabras, pero una superestructura en las acciones. Porque a final de cuentas, si un pensamiento no se convierte en palabra, no se va a convertir en acción. Si una palabra no queda más que en las palabras, no se va a convertir en acción. Como dice el dicho muy famoso, hechos, no palabras. ¿Sí? Entonces yo creo que esa es la parte más importante, que tu método, tu procedimiento va muy enfocado en entender cuáles son los pensamientos que se tienen que retomar, cómo se tienen que expresar, pero al mismo tiempo se empieza a accionar. Es decir, vas a hacer esto, vas a hacer esto, vas a hacer esto. Y eso es muy, muy padre y muy interesante para que vayas viendo un avance progresivo, no que te quedes en el pensamiento. Correcto. Muy bien, Tony, pues creo que ha sido muy valiosa toda esta entrevista. Me encantaría terminar con una pregunta. Excelente, regresamos ya con esta última pregunta que, bueno, creo que ha sido de mucho valor a todo lo que hemos venido compartiendo en este momento, pero hay una pregunta que a mí me gusta siempre hacerle a mis maestros, a estudiantes de éxito, como en tu caso, que también has sido un maestro para mí en múltiples ocasiones. Gracias, si tú supieras que vas a morir mañana, o sea, mañana pierdes la vida y esta es tu última oportunidad para compartir un consejo. De toda tu experiencia de vida, de todos tus fracasos o fallas temporales, de todo lo que has vivido. Esta es la última oportunidad que tienes para dar un consejo y trascender a través de todos nosotros que te estamos escuchando. ¿Qué consejo sería? Wow. Qué responsabilidad más grande, pero la tomo con mucho gusto y te agradezco. Yo creo que puede ir por 3 vertientes. Definitivamente la más importante es la felicidad, pero sería muy burdo para mí decirles sean felices. Definitivamente no iría por ahí. Yo creo que un tema que importa mucho, comúnmente es muy mundano, pero al final de cuentas es maravilloso, es el dinero. Yo creo que mi consejo sería inviertan en ustedes, definitivamente, inviertan en su vehículo, porque van a ver cómo retorna esa inversión maravillosamente.
y gasten su dinero, inviertan su dinero, no se lo queden. Porque comúnmente tendemos a acumular, acumulamos emociones, acumulamos dinero y no lo usamos, esas emociones no las usamos. Entonces, no acumulen por acumular. Siempre lo que tengan, denlo. Denlo a ustedes mismos, denlo a su familia, denlo a su prójimo. Y el tema del dinero es muy importante. Hay que trabajar por ello, pero hay que aprender a disfrutarlo. Porque a veces trabajamos incesantemente en tenerlo, pero ya una vez que lo tenemos, no sabemos para qué es o para qué lo vamos a utilizar. Entonces, primero hay que amarse uno mismo, hay que invertir en uno mismo y después invertimos en nuestro círculo más cercano y así vamos expandiendo. Eso respecto al tema del dinero. Y en otro que me gustaría dejarles este consejo, si fuera mi último día de vida, es que perdonen. Siempre perdonen, porque los eventos siempre son neutrales y no tienen por qué afectarnos. Díganles a las personas que aman, que las aman, y a través de esto van a poder llegar a la felicidad. Excelente. Pues bueno, creo que con esto vamos a hacer un gran cierre de este programa. Para mí, bueno, fue muy valioso tener a Tony el día de hoy aquí con nosotros. Gracias. Creo que esto va a quedar para la posteridad y te sugiero que lo veas constantemente y que lo vuelvas a revisar, porque hay mucho material aquí con una experiencia viva de que sí se puede, de que si tú inviertes en ti, si tú inviertes en un desarrollo personal, si tú crees que se puede, aunque no sepas cómo, pero si buscas ayuda, si buscas a una persona que de alguna manera te pueda servir como un mentor, como un maestro, sea un libro de una persona que ya murió tal vez, o un audio, o un coaching personalizado, o ir al psicólogo, o lo que tú consideres que puede ayudarte a encontrar puntos ciegos. Creo que eso es valiosísimo. Y bueno, pues yo me despido. Recuerda que a mí me encuentras en redes sociales como Coach Ezra Michel. Estoy en Facebook específicamente. Es la única red social que yo manejo de manera personal. Todas las demás redes las maneja mi equipo, pero nos puedes encontrar como Coach Ezra Michel o bien Head Coach Internacional, Head como cabeza, Head Coach Internacional. Te doy los dos usuarios. A mí me encuentras como Coaching de Vida Hoy, todo junto, así tal cual en Facebook. Y el usuario de Head Coach Internacional es Progreso HC de casa, ¿sí? Así, Progreso HC, ahí me encuentras. Y platícanos dónde podemos seguirte también, Tony, en qué redes sociales. No, gracias. Está mi red social personal. Estoy como Tony P. Zimmerman en Facebook. Y estoy como MC Tony Zimmerman en Instagram. Por ahí pueden ver un poco de mi vida. Muchísimas gracias. Excelente. Muy bien, queridos amigos, deseo que haya sido de mucho valor para ustedes y nos vemos en la siguiente transmisión. Recuerda, conquista tus límites.